sí, la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención y aprenderse todos la lección. Bueno, pues es un gusto, Pastor Ruzzulli, escucharle. Gracias por habernos enviado esta... vamos a estudiar esta escuela sabática, 2 capítulos, capítulos 55 y 58 del libro de Isaías, 2 capítulos apasionantes, donde el profeta hace un llamado al pueblo, un llamado tierno, para que renuncien de sus caminos, de sus pensamientos, de sus ideas, y que vayan a los pensamientos de Dios, que es, son mucho más grandes, más misericordiosos, más amplios de lo que siquiera pueden imaginar. Me ha gustado mucho el título y vamos a dar paso enseguida a la Escuela Sabática Like, pero me ha gustado el título de la lección, ese amor a cambio, ¿verdad? Porque cuando lo leía yo decía amor a cambio de, no sé qué os parece a vosotros, pero a cambio de nada, porque Dios me da amor a cambio simplemente de que le acepte, pero no hay nada que pueda dar yo a Dios más que simplemente decirle, mira Señor, acepto tu amor, acepto que me quieras, que me salves y que trabajes en mí. Es un a cambio de que es muy beneficioso para nosotros, pero de la parte de Dios, bueno, tiene que ser beneficioso porque lo dio todo por nosotros. Pero humanamente mirándolo, no sé yo el negocio que hace con nosotros. No sé qué os parece a vosotros, pastores. Sí. Yo estoy pensando en una ilustración. Hace mucho tiempo subí con mucha dificultad en la cima de los Pirineos y ahí encontré una fuente de agua muy fría y rica. La verdad es que nunca he bebido una agua tan buena, ¿no? Pero lo que sí me acuerdo era que era tan fría que me dañaba todo, ¿no? Los dientes. Los dientes, la boca, todo. Pero como era tan buena, lo que quise hacer es como estamos acostumbrados, ¿no? A ahorrar y cerrar el grifo, ¿no? De alguna manera. Pero ahí no había ningún grifo. Es que ahí es una fuente, un manantial de agua buenísima. Digo, qué pena, qué desperdicio que esta agua está corriendo ahí. Y os digo, eso fue lo primero en mi mente. Luego cogí algunas ¿cómo se llaman? Recipientes, ¿no? Para botellas para llenar y para retener esa agua. Pero sí que la intención primera fue esa, cierra el grifo porque se está desperdiciando, está corriendo para abajo. Ese agua es... Y yo pienso que más allá de que, porque es maravillosa la manifestación del amor de Dios, pero más allá de que haya un cambio, porque no hay un cambio, porque dice venid y comprad, pero sin dinero, es decir, tú no das nada. Pero el tema es como me pasó a mí ayer. Alguien me metió en un grupo de oración. Nosotros oramos mucho, ¿no? Pero tú puedes tener la opción, decía la persona, pues bloquear o no. Si te gusta, te quedas, si no, no. Entonces, me encanta esta idea de que el amor de Dios es como un manantial que fluye en todas partes. Tú simplemente, si quieres tomar, te agachas y bebes de esa agua. Pero esa agua no es que tú la paralices o tú la puedes estancar o tú la puedes dejar ahí, ¿no? Es algo que fluye siempre. Y más allá de un cambio, sí que Dios, lo que yo veo aquí, respeta muchísimo tu decisión, ¿no? Porque para algunos eso puede molestar, incluso el amor de Dios, ¿no? Entonces, oye, yo no creo, no veo. Pero incluso ahí yo veo el gran amor de Dios. Y aquí me gustaría, Richard y Pablo, comentaros una cosa, y Casildo, ¿no? Comentaros una cosa que yo noto, ¿no? Dios manifiesta su amor porque nos da opción de vivir una vida sin Él, de vivir como uno quiere, es decir, con sus consecuencias, es decir, no, porque si fuera de otra manera diría, no, tú tienes que ser así. Y ahí es el amor que conquista, que gana, que te da opciones, que te hace pensar, porque cuando tú vas adelante y te accidentas, creas o no, de repente dices, oye, ¿y si mi Padre Celestial tenía razón, no? Entonces eso te hace reflexionar, pensar, y eso te lleva a la experiencia de decir, oye, pues podría ser cierto que ese amor de Dios sea real.
tal como lo presenta en este caso el profeta Isaías, ¿no? Richard, tú comentabas el título de la lección. Y, ¿sabéis? Yo he estado esta semana rellenando el título general del trimestre con el de hoy. Es decir, consolaos pueblo mío. Ese es el título general. Pero creo que de todos los títulos que hemos visto hasta ahora, el más significativo es este. Consolarnos con el amor, ¿a cambio de qué? Es decir, esa es un poquito la idea. Hemos estado viendo, lógicamente, ya 11 títulos, pero a mí este me parece especialmente significativo para el consuelo del pueblo de Dios. Y bueno, ahora que Richard pues, ha hecho referencia al título, pues yo me he acordado lo que reflexionaba esta semana, ¿no? Consolaos, pueblo mío, amor. Pues el que viene es tan bonito como este, porque el que viene es el deseado de todas las gentes. Bueno, eso ya. Voy a decirle a Juan Luis que nos ponga la escuela sabática like, nos centramos y empezamos ya con ello. Lección 11. Amor a cambio. De regreso a casa, Pablo pensaba en lo bendecido que era en ese momento de su vida. Ahora no solo le estaba yendo bien en su hogar y en su negocio, sino que su ministerio había crecido. Ya no era solo el grupo pequeño que se reunía en su casa. Ahora visitaban enfermos, alimentaban a los necesitados y visitaban la cárcel. Pero sobre todo, el principal motivo de su felicidad era el de aquel preso que se consideraba imperdonable y que finalmente aceptó el perdón y la salvación de Dios. ¡Pastor! Creo que con lo que hicimos hoy en la cárcel, ya compramos el tiquete al cielo. Al oír las palabras de Pablo, el pastor sonrió y le hizo una inesperada propuesta. Y ya que compramos el tiquete al cielo, ¿qué tal si ahora compramos esta ciudad? ¿Comprar la ciudad? ¡Eso cuesta mucho dinero! Yo creo que el pastor le quería dar una lección a Pablo. Correcto, escuchen bien. Dios se agrada de que sirvamos en la iglesia y fuera de ella. Él se goza de que lideremos grupos de oración, demos vestido al desnudo y visitemos a los cautivos. Pero creer que con eso estamos comprando el tiquete al cielo es no entender el plan de salvación de Dios para el hombre. La salvación no tiene tanto que ver con lo que nosotros hacemos, tiene que ver con lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por nosotros a través de Cristo Jesús. No sabía que tenía tantos recursos para comprar una ciudad, pastor. Y yo no sabía que tenías tantos recursos para comprar el tiquete al cielo, Pablo. ¿Qué crees que es más costoso? Luego de reflexionar un rato, Pablo entendió las palabras de su vecino pastor. Creo que me está dando una lección. ¡Se los dije! ¡Claro! El cielo no se puede comprar ni con todo el oro del mundo. Así es, pero hay algo más que debemos entender. Hubo alguien que sí pagó el precio del tiquete al cielo por cada uno de nosotros. Por eso, al llegar a casa, el pastor invitó a abrir sus Biblias en el capítulo 55 de Isaías y mirar lo que allí se nos enseña acerca del plan de salvación. Así que la pregunta de esta semana es, ¿qué podemos aprender acerca de la salvación en el libro de Isaías? En primer lugar, que se compra sin dinero. Si tuvieran muchísimo dinero, ¿qué les gustaría comprar? Me gustaría comprar una gran mansión. Yo compraría una camioneta último modelo. Y si les dijera que pueden comprar esa mansión o esa camioneta sin dinero, sin tarjetas de crédito, sin cheques ni transferencias bancarias. Pensaría que es gratis. Que me digan dónde es para ir enseguida. Bueno, créanme, no hay mansiones ni camionetas gratis. Si te invitan a comprar sin dinero, es porque seguramente alguien más va a pagar por ti. Algo parecido ocurre con la salvación. El capítulo 55 de Isaías comienza con una invitación bastante interesante. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. La pregunta es, ¿cómo podemos comprar la salvación sin dinero? Oigan bien, lo que el Señor nos está diciendo aquí es que la salvación es un don gratuito y que todo aquel que tenga sed de salvación solo tiene que aceptar su invitación. Pero eso no significa que nuestra salvación no haya tenido un precio. Todo lo contrario,
el apóstol Pedro escribió, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Lo notan? Dios pagó por nuestra salvación al costo más alto del universo, la preciosa sangre de Cristo Jesús. No hay nada que podamos hacer para comprar el tiquete al cielo, excepto aceptar el regalo de Dios. En segundo lugar, que es incomprensible. ¿Qué le dirían a esa persona que paga por una mansión y una camioneta para regalárselas? Le diría que muchas gracias. Y le preguntaría qué lo motivó a hacerlo. Muy bien, y preguntaríamos eso porque un regalo tan grande es difícil de comprender. Al ser humano le cuesta comprender el plan de salvación porque la vida eterna que Jesús nos ofrece es un regalo muy grande pagado a un precio muy alto. Por eso Dios, a través de Isaías, afirmó: Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestra mente no puede comprender totalmente el misterio de la salvación. Sería como tratar de explicarle a una hormiga cómo hizo la NASA para enviar al rover Perseverance hasta Marte. Dios, a través de su palabra, nos da el conocimiento necesario para comprender los fundamentos de la salvación, pero ese conocimiento aumenta en la medida que nos relacionamos con Cristo y, aunque quisiéramos, nunca lo comprenderíamos plenamente, pues el plan de salvación será nuestro tema de estudio por la eternidad. La tía Elena así lo confirma. El tema de la redención es uno en el que anhelan mirar los ángeles. Será la ciencia y canción de los redimidos por los siglos sin fin de la eternidad. En tercer lugar, que genera una respuesta. Muy bien, hemos dicho que nuestras buenas obras no pueden pagar nuestro tiquete al cielo, pero ¿significa eso que las buenas obras no son importantes? Son muy importantes. Por eso Jesús las hizo. Son una respuesta a lo que hizo Jesús por nosotros. Correcto. El problema del hombre es que tendemos a hacer buenas obras por un interés particular. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿A qué ayuno se refería el Señor? Oigan bien, el único ayuno ordenado por Dios en la Biblia es el ayuno del día de la expiación. 10 días antes del día de la expiación se hacía sonar una trompeta de cuerno de carnero llamado shofar. Además, cada 50 años, en el día de la expiación se anunciaba el comienzo del año del jubileo, que era un año de perdón y restauración. Dios quería que ellos ayunaran por los motivos correctos, como una respuesta de gratitud al amor de Dios, pero tal parece que ellos ayunaban esperando recibir la aprobación de Dios y el tiquete al cielo. Por eso es importante recordar lo que escribió el apóstol Santiago: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y en cuarto lugar, ¿qué es un motivo para celebrar? ¿Qué hacemos cuando cumplimos años? Celebramos. ¿Qué hacemos cuando nos graduamos? Celebramos. ¿Qué hacemos cuando nos casamos? No sé. Yo no me he casado, pero cuando se casan, celebramos. Muy bien. Y si celebramos por esas cosas, ¿cómo no celebrar por recibir un regalo tan grande como la salvación? En Isaías 58, Dios nos recuerda que el sábado es un día no solo para celebrar que fuimos creados por Él, sino para recordar que fuimos salvados por Él. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre,
prepare, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Pablo aprendió la lección y en oración le pidió fuerzas a Dios para seguir sirviendo, pero no para comprar el tiquete al cielo, sino en gratitud porque ya Cristo pagó el tiquete por él. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Escuela Sabática Live les invita a seguir estudiando juntos. Bien, pues habiendo visto esta introducción que nos hace la Escuela Sabática Live, que tanto nos gusta porque nos centra muy bien en el tema, vamos a entrar al meollo y a desgranar pues temas muy importantes que hay hoy aquí, que nos hablan de ese amor de Dios, de esa misericordia. Va a centrarnos en el santuario celestial. Luego te quiero escuchar, Pablo, porque nos va a centrar mucho esta idea del día de la expiación con lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial. Y bueno, nos va a hablar de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Empezaba esta escuela sabática con el capítulo 55 de Isaías. Me vais a permitir leer el versículo 1 porque es precioso. Dice: venid todos los sedientos, venid a las aguas. Aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Y quizá la pregunta que ya nos ha resuelto en parte la Escuela Sabática Laic y que el pastor Ruzzulli planteaba antes es: ¿cómo puedo yo comprar si no tengo dinero? Porque la invitación de Dios es: venid los que estáis necesitados, los que tenéis sed. No sé si os ha pasado alguna vez después de hacer deporte, a mí sí que me ha pasado, que estás con la boca seca y pasas frente a un kiosco, que ves el acuario es fresco, la bebida fresca, el agua fresca, pero no tienes dinero y te toca irte hasta casa sediento, deshidratado, porque no tienes dinero para acoger aquello que necesitas. Y la invitación de Dios es: si tienes sed, si necesitas de ese agua auténtica, ese agua de vida, pasa, ven, compra, aunque no tengas dinero. Esto es un, Richard, esto es un hebraísmo puro. Es decir, plantear una hipótesis que no es posible para acercarnos a una realidad. Eso nosotros tenemos más dificultades en poder entenderlo. Pero lo cierto es que es una realidad aplastante. Es decir, ¿qué puedo yo hacer para comprar mi salvación? Pues absolutamente nada. Sin embargo, está a nuestra disposición, ¿no? Entonces es importante que nos demos cuenta que lo que Isaías está diciendo exactamente es que la relación personal con Dios no puede ser sustituida por ninguna otra cuestión normal del ser humano. Yo puedo ir al mercadillo y comprar fruta, ¿no? Pero eso sí que puedo hacerlo. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para mi salvación? Sin embargo, el desarrollo de la lección nos proyecta hacia los demás como resultado de la salvación, ¿no? Si recordáis, hace un par de semanas hablábamos del Mesías, del ungido. La semana pasada hablamos de la obra del ungido y hoy la proyección del ungido en la vida del creyente. Y creo que ese esquema nos puede ayudar un poquito luego entraremos en el santuario, lógicamente, pero nos tiene que llevar a pensar que la vida del creyente es el resultado de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y si algo podemos hacer es estropearlo nosotros, desde el punto de vista de cada uno de nosotros. Pastor Ruzzulli, que ha hecho la intención... Hay dos cosas que me gustaría subrayar en esta pregunta, ¿no? Y es dar una ilustración cuando vamos a comprar algo. Es interesante, bueno, ahora tenemos al pequeño, ¿no? Que tiene 5 años, y él siempre es curioso cuando le preguntan: ¿qué has soñado? Le pregunto, ¿qué es lo que más te ha gustado esta semana? ¿Qué? Siempre dice lo mismo: coche, eso es, ¿no? Y es interesante que cuando nosotros vamos a comprar un coche, por ejemplo, de segunda mano, lo que fuera, te dice cuánto costó su día, ¿no? Y parece que lo valoras más si sabes que costó tanto. Y esto es válido para cualquier cosa. La ropa, cuando hay rebajas, ¿no? Es que me compré una que costaba tanto y ahora mira el precio y tal. Y el precio, sí que, aquí habla de precio, ¿no? Te implica, dice, oye,
venid y no te dice, oye, sí que hay que comer en balde, pero dice comprarlo. Es decir, te dice, y tú cuando te estás buscando en el bolsillo, dices, ¿cómo voy a comprar? Si no se trata de que no tengas dinero, es curioso, porque se trata de que no puedes comprar. Es decir, dinero cada uno tenemos, 5 euros, 10 euros, 20, ¿cuánto sería? 1000, ¿cuánto es? 1000 euros, 1000 euros. Pero se trata de que no tiene, el valor es tan grande No tienes que la no posibilidad tienes. de pagarlo. Exacto. Entonces, no obstante, dice, mira, tú ven, compra, y es como decir, bueno, pero no tengo con qué. No te preocupes, lo pongo a mi cuenta. Es algo así, es decir, sí que es comprado, pero tú no lo puedes pagar. Alguien pagó por ti, alguien lo puso en su cuenta y ahora te invita a que compres. Y la segunda cosa, que aquí sí que entraré en un tema un poco sensible, ¿no? Un poco sensible, y es curioso, cuando yo trabajo algo, ¿no? Es decir, y ahora saliendo de la parte espiritual, pero sí que tiene influencia en la parte espiritual, pero cuando yo trabajo algo con esfuerzo, ¿no? Según dice Génesis, con el sudor de tu frente, ¿no? Comerás el pan, valoras lo que, es decir, implícitamente el esfuerzo que te pones, que entregas para conseguir una cosa, te hace valorar más lo que tienes, ¿no? Y entonces, de alguna manera, más allá de que nosotros sabemos, según Efesios 2, 8, 9, ¿no? Que la salvación es por gracia, es decir, es un don que Dios nos da, no obstante, el hecho de valorarla y de entender que es algo grandioso lo que Dios hizo por nosotros, nos ayuda a estar más vela, sí, ¿cómo se llama? ¿Sentirla? No, cuando estás despierto, ¿no? Que no te duermas para salirte de ese camino, sino que tú puedas siempre tener palabra de aprecio hacia esta gran salvación, hacia el don de Dios. Es como en una relación matrimonial, ¿no? Yo siempre digo, bueno, a todos les digo, oye, tú por favor 10 aprecios a tu esposa o a tu esposo, 10, dile, invéntate, obra de teatro, lo que fuera, pero incluso cuando a mí mi esposa me dice, oye, pero es tan guapo, yo me miro en el espejo y digo, no, ya no soy tan guapo, pero oye, te cae bien, ¿no? ¿Qué bien? Empiezas a sentirte, pues lo mismo con la salvación de Dios, ¿no? Sigue dándole aprecio, sigue valorándola, no pierdas esto, porque es fundamental, ¿no? Y ese creo que es el esfuerzo. No vas a ser redimido porque tú aprecias la salvación, porque ya tú eres redimido por la fe en Cristo Jesús, pero sí que te mantienes en ese camino de valorar lo que Dios ha hecho por nosotros, por su Hijo amado Jesús. Casildo, cuando quieras hablas, ¿eh? Sí, pues bueno, yo suelo decir que ser cristiano es el mejor negocio del mundo. Es que es el mejor negocio del mundo, porque yo digo, ¿yo qué le di a Dios? Es que no le di nada. Es que a veces en la iglesia hablamos, trabajar para Dios, hacer para Dios. Está bien, entiendo el lenguaje y es correcto, pero en realidad yo no he conocido a nadie que haya hecho algo por Dios. ¿El tesorero le ha llevado los diezmos de las ofrendas a Dios? No. ¿Algún pastor, por sabio que haya sido, le ha dado un consejo a Dios? No. ¿Verdad? Es Dios quien trabaja por nosotros. Aleluya. Y ese es el mejor negocio del mundo. Nosotros no le hemos dado nada. Y esa es su gracia. Yo la comparo un poco también al tema de los puntos con el carnet. Si me permitís ese ejemplo, es decir, nosotros imaginemos que por hablar con el móvil, por saltarte un semáforo, por esto, por lo otro, pierdes los puntos. ¿Qué ocurre? No puedes conducir. Estás bajo la ley te ha condenado, no puedes conducir, estás castigado. Y así nacemos, bajo la ley. Pero Dios nos da los puntos suyos. Ahora estamos bajo la gracia, ya podemos conducir. ¿Qué hacemos? ¿Nos saltaremos el semáforo o iremos a 200? No, ahora guardaremos la ley por amor. Pero porque estamos bajo la gracia y la gracia nos da esa fuerza también y ese amor por ella, ¿verdad? Y ese es el mejor negocio del ser humano. El mejor negocio que un ser humano puede hacer es asociarse con Cristo.
dar su corazón a Cristo, porque va a vivir mejor y ganará la vida eterna. Dios, ¿qué te piden en ese negocio? Dame un corazón de piedra, dame un pedrusco y yo te doy un corazón de carne. Ese es el mejor negocio, ser cristiano. Pablo, dale. Sí, no, esta semana hablando con una persona sobre la lección, y no es que el ejemplo sirva para todo, pero yo le decía, mira, cuando tú vas al médico, he oído a muchas personas decir, mira, esto es gratis. Digo, tú sabes perfectamente que gratis no es, aunque no te cobren en el ambulatorio, porque todos los que trabajamos aportamos para ello. Entonces, ese fue el ejemplo que le pude poner. Era una persona sencilla, gracias a Dios que también nos encontramos con personas así, que a veces con un ejemplo le puedes ayudar a entender, ¿no? Es decir, cuando yo voy al médico, a mí no me cobran, pero ¿es gratis? No es gratis. No lo es gratis. Es no lo es. Más caro de lo que pensamos, ¿eh? Por eso digo. Entonces, eso es un poco esto. Pero, sin embargo, a mí cuando hablaba con esta persona, yo le decía, mira, pero tú disfrutas de las consecuencias. Con Dios pasa exactamente lo mismo. Yo no puedo, como decía Casildo, aportar nada para que Dios diga, oye, qué elemento tan bueno que el trabajo que he hecho con él. Pero, sin embargo, las consecuencias de la obra de Dios sí las veo en mi vida. Claro. Y lo que Isaías está diciendo es precisamente eso, que proyectemos hacia los demás lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es un poco donde Isaías encuentra un poquito ese equilibrio. ¿Gratis? No. El precio, decíamos la semana pasada, el precio es incalculable. Es decir, una casa puede llegar a pagarla hasta en 30 años. El del ungido del Señor. El precio es el ungido del Señor. Y terminas pagándola o tus hijos. Pero en la salvación es que no hay tiempo, es que es imposible enfrentarlo. Sin embargo, sí que podemos disfrutar de las consecuencias. Y eso es lo que a mí realmente esta semana me ha gustado enfatizar en mi vida. No tengo cómo solucionarlo. Yo sé que no es gratis, yo sé que no lo es, porque no ha sido, pero desde luego las consecuencias sí que las vivo en mi vida y puedo proyectarlas hacia los demás, que sería un poco el reflejo del carácter de Dios en mi vida. Fíjate, Pablo, te voy a coger el ejemplo de la casa, que también lo ha puesto la Escuela Sabática Laic, ¿verdad? La casa y el coche, esa mansión. Vamos a trabajar un poco sobre esta idea porque va a hablarnos del amor de Dios. ¿Cuánto tardaríamos en pagar una mansión? Si una casa normal son 30 años, venga, 80, 90, 100 años. Yo creo que mis bisnietos. Nos decía la Escuela Sabática Laic que alguien nos regala una mansión a todos. Dios nos prepara una mansión para cada uno. Cuando digo que esto nos habla del amor de Dios es porque esa mansión que nos regalan, alguien ha tenido que trabajar por ella, ¿verdad? En este caso ha habido que pagar un precio. No sé si lo habéis pensado, pero yo esta semana lo pensaba. Esa mansión se nos da a todos, a los que la aceptan y a los que no la aceptan. Si vosotros fuerais empresarios, Casildo, tú que siempre sacas aquí los negocios a colación, si fueras empresario y quisieras regalar a tus empleados una mansión, ¿vale? Porque te sobra el dinero o porque eres muy generoso, y supieras que parte de tus empleados no la van a querer, ¿tú aún así la prepararías, la construirías, la pagarías y se la darías, sabiendo de antemano que no la van a querer? En mi caso, ni aun queriéndolo a ellos tampoco se la regalaría. Pues claro, el amor de Dios es que... Ahí es donde voy. El amor de Dios... Es difícil entender el amor de Dios. Solo podemos aceptarlo. Claro. Pagó incluso para quien no va a aceptarlo. Pagó por quien le va a rechazar sabiendo que le iba a rechazar. Eso nos habla de un Dios que no está interesado en nada de nosotros, sino que nos ama independientemente de cuál sea nuestra respuesta. Nos habla de un amor inmenso. Por eso Isaías luego nos hace una invitación. En el versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Eterno, el cual tendrá misericordia de él, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Y a mí me encanta este texto porque emplea una palabra que nosotros no solemos emplear, que eso del hombre inicuo, ¿verdad? Eso de inicuo es el que es malo,
El llamado es el que es malo, porque si yo os preguntara, ¿vosotros sois malos? Bueno, Sí. diríamos, nosotros hacemos las cosas bien, malos, pero calificarte como malo es muy difícil. Hacemos las cosas mal muchas veces, pero el llamado es al que es malo, al que cualquier miembro en la sociedad le rechazaría. Dios le dice, ven conmigo, tú que estás sediento, tú que necesitas agua, ven, compra del agua que yo te he preparado porque el perdón que tengo para ti es total. Yo esta semana, Richard, me acordaba cuando falleció mi padre y nosotros recibimos el fruto de su trabajo de muchísimos años. Y esa es la herencia, ¿vale? La herencia te llega no por tu trabajo, sino por el trabajo del que va a hacer que heredes. Y él trabajó durante 50 años para que pudiésemos tener a disposición nuestra ese proyecto. Eso es lo que pasa con Dios, ¿no? Es decir, lo que pasa con el Mesías, con Jesús. La herencia que nosotros hemos recibido es verdad que no la hemos pagado, pero también es verdad que tiene un precio altísimo, altísimo. ¿Qué esperaría mi padre de sus 4 hijos por lo que nos entregó como herencia? Que supiésemos administrarla, que no la tiráramos por el sumidero, ¿no? Yo creo que ese también es un ejemplo para poder entender un poquito esta idea. Yo recuerdo de ese libro que sabéis que me encanta, ¿no? La promesa que Dios le hace a Daniel. Daniel, irás hasta el fin, te levantarás para recibir tu herencia. A mí ese es el último texto del libro de Daniel. A mí esa idea me encanta, ¿no? Es decir, Dios había resuelto toda la vida de Daniel a pesar de lo que iba a pasar, ¿no? Pues lo que Dios espera de nosotros es que sepamos administrar la herencia que Él fabricó, edificó, hizo y que sepamos sacar buen fruto de ella. Casildo, esta pregunta va directa para ti, ¿eh? Porque dice el texto bíblico... Que sea una pregunta fácil. Va a ser muy fácil porque ha sido la historia tuya de esta mañana, de tu vida. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos y la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estoy leyendo en Isaías, el capítulo 55, los versículos 8 y 9. Y digo que me voy a la historia que nos has contado esta mañana. Lo que tú tenías previsto para tu vida y lo que Dios tenía previsto no tiene nada que ver. En absoluto. Hay una cosa interesante y es que nuestra iglesia debería resaltar más. Isaías lo muestra también ahí, ¿no? Debemos tratar de ser útiles a la sociedad. Pero a veces hoy, en estos tiempos, parece que se resalta eso, como el ser útil, como un sacrificio. Y lo que la Biblia nos enseña es que ser útil, siendo útil, se es más feliz que no siéndolo. Hoy todos predican ya un egoísmo absurdo, que es hazte famoso, hazte rico. Casi se predica a los jóvenes que es mejor ir a Sálvame Tomate o a Gran Hermano que estudiar una carrera, ¿verdad? Porque parece que ahí vas a ganar más dinero. Lo demás vas a ganar menos, vas a ser menos famoso. Pero lo que la Biblia nos muestra es que la felicidad aquí puede ser mayor siendo útiles, siendo de provecho. Es algo que cuando yo era niño se decía mucho. Recuerdo que mi madre me decía, quiero que seas un hombre de provecho. Hoy no se dice eso. Ahora se les dice, quiero que triunfes, que seas un hombre de éxito. Un hombre de éxito, una mujer de éxito es la que es útil a la sociedad. Porque esos son los dones que nos ha dado Dios y es lo que debemos desarrollar, ¿verdad? Y es lo que la Biblia nos invita a compartir. Pablo lo dice, es mejor dar que recibir. Pero ahora parece que todos queremos acaparar, ¿verdad? Y ya digo, es mejor pertenecer o salir en Sálvame Tomate que Sálvame Banana
que ayudar a otros. Y la felicidad está ahí, y es lo que nuestra Iglesia también, entiendo yo, debe remarcar más. El ser útil a la sociedad no se debe plantear como un sacrificio al que Dios nos obliga, sino como un placer y una felicidad a la que Dios nos invita. Pues vamos a centrarnos ahí en ese ser útil a los demás, porque de eso nos va a hablar el capítulo 58 de Isaías, que empieza hablando del ayuno, Pablo, y solo había un momento en el cual al pueblo de Israel se le impone ayuno, ¿verdad? Aunque es verdad que los fariseos hacían ayuno varias veces a la semana, solo hay uno que era un ayuno marcado por Dios. Sí, era el que estaba fijado para el día de las expiaciones. Recordamos que estamos hablando de una época en la cual el templo estaba profanado, lo hemos visto a lo largo del trimestre, en uno de los peores momentos de la relación del templo con la vida de Israel. Entonces, claro, lo que practicaban era por costumbre, pero no representaba la realidad. Es decir, si el Señor les dijo ayunar en este día, era porque querían que estuviesen expectantes con la obra que se realizaba en el lugar santísimo del santuario, es decir, la presencia de Dios encima de la tapa del arca y el sumo sacerdote llegando ante la presencia de Dios para sacar el pecado, para llevarlo al macho cabrío portador hacia el desierto. Vamos por un segundo, Pablo. Ese era el motivo del ayuno. Por un segundo vamos a imaginar que hay alguien que no nos ha oído nunca hablar del Día de la Expiación. Explícanos rápidamente qué es el Día de la Expiación, qué se hacía. El Día de la Expiación y luego, y no te interrumpo, nos haces una comparación con lo que está ocurriendo hoy en día para que entendamos exactamente cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar aquí. Efectivamente. A ver, el Día de las Expiaciones era el último día de todo el ritual del santuario, desde el Sinaí hasta Jesús, en el cual consistía, de forma pedagógica, en sacar el pecado del santuario, que había sido acumulado durante todo el año, y expiar el santuario, es decir, volver a ponerlo en la situación correcta, tal y como Dios lo había diseñado. Esto es la pedagogía, Richard, como bien planteabas, de lo que está pasando hoy. Nosotros creemos, por el libro de Daniel, que el santuario celestial en el cual Jesús está, del año 1844, está en esa misma función, en la función de terminar el camino del pecado. Y lo que Dios les pedía era que estuviesen pendientes de eso, que en su mente trabajara para imaginarse lo que el sumo sacerdote hacía en el lugar más interior del santuario. Pero ellos posiblemente practicaban el ayuno, pero el santuario estaba desolado y estaba profanado. Con lo cual el Señor dice, bueno, ¿y para qué vale esto? Y el sentido de ese ayuno es que estéis pensando en lo que yo estoy haciendo dentro de ese lugar, de ese santuario. Entonces, la aplicación a mí me parece muy, muy fácil. Es decir, nuestra vida religiosa hoy, somos conscientes de que Jesús está haciendo la misma función desde el año 1844 que hacía el sumo sacerdote. Estamos expectantes por ser los beneficiarios de todo ese proyecto dentro del santuario. Esa es un poquito la idea que creo que es bueno que se resalte, porque si no, lo que podamos estar haciendo en nuestra vida, aunque sea bueno, no tendrá el valor pedagógico que Dios quiso poner, como menciona Isaías. O sea, simplificando, cuando se estaba tratando la eliminación del pecado, que es lo que está ocurriendo ahora mismo en el cielo, la eliminación de mis pecados, de aquellos que yo he cometido contra cualquier persona, y Dios, con su misericordia, les está cubriendo. Dios lo que hace es un llamado a deja de mirarte el ombligo, en ese ayuno en el cual tú te crees que eres bueno simplemente porque has dejado de comer, y empieza a hacer una función práctica de amar a los demás. Sí, esa es la idea. Ese es el mensaje de Isaías, porque en aquel tiempo consideraban que ayunando ya cumplían todo lo necesario, y dice el texto que estaban ayunando mientras oprimían a sus trabajadores, ¿verdad? Lo cual es, en esa pedagogía que Dios nos da, es bastante difícil de entender cómo alguien puede estar, por un lado, feliz de que Dios te perdone las ofensas que tú has hecho contra el cielo,
y mientras tanto tú estés pisando el cuello a tu trabajador, a tu empleado, a la viuda, al huérfano, que se les va a mencionar especialmente en un sistema que, no hay que olvidar, no tenía coberturas como las tenemos hoy en día. Hay una idea, Richard, en el mensaje final de Jesús en Mateo 25, que dice: en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y si nos damos cuenta del texto, ni unos son conscientes de ello, ni los otros tampoco. ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque es el resultado de. Es decir, hablábamos antes de que a veces, por no ver el valor de nuestra salvación, la apreciamos poco. Pero es que la salvación, como yo puedo exteriorizarla, es retener en mi mente la obra que Jesús comenzó en la tierra, pero que va a terminar en la segunda venida. Es decir, no nos ha dejado solos, sino que ese santuario del desierto, o el templo de Jerusalén, era una maqueta de lo que es el verdadero plan de salvación. Entonces, proyectarnos hacia los demás no es decir, dejo de comer, y estoy haciendo el símil comparativo, dejo de comer, pero no me fijo en Dios. Es decir, dejo de comer o dejo de hacer alguna cosa sin tener en cuenta las necesidades del que está a mi lado. Y lo que Dios aglutinaba en el santuario era el pecado de todos, como tú bien has dicho. Pero, ¿y las relaciones interpersonales entre ellos? ¿Cómo funcionaban? Pasándolo a nuestra época, nosotros sabemos que Jesús, lo acabamos de decir, está haciendo la misma labor que hacía el sumo sacerdote en ese santuario en la tierra. ¿Y qué pecado estaba dentro? El pecado confesado. ¿Y cómo se confesaba el pecado? Con la muerte del Cordero. Eso es algo que dentro de la pedagogía de Dios es muy fácil para poder entender lo que nosotros no vemos, pero que a través de esa comparación lo podemos entender. Es decir, ¿cómo traspasa el ser humano el pecado al santuario? Por la sangre del Cordero. ¿Cómo se saca del santuario el pecado? Por la sangre del macho cabrío. No me voy a alargar mucho porque efectivamente hay personas que no. Pero la simbología de lo que pasaba en la tierra es la simbología de lo que ha pasado de Jesús muriendo en el altar del santuario, es decir, en el Calvario, permite que todo mi pecado vaya al santuario. Eso nos puede parecer poco, pero es muy, muy importante. Y si ahí no incluimos las necesidades de los demás, estamos impidiendo que el santuario funcione como tiene que funcionar. Estamos profanando el santuario. Y Dios aquí no está hablando en contra del ayuno, sino en la forma en cómo se hace ese ayuno, ¿verdad? ¿Para qué se hace? Yo me acuerdo del primer ayuno que hice con 9 años. Claro, no podíamos comer. Me acuerdo que haber preparado una jarra de 2 litros de zumo naranja el viernes a la noche y mi madre me dijo, no, tampoco se puede tomar fruta, solamente agua. Y me acuerdo, es una imagen que tengo grabada, aquella jarra en el frigo, todo el día de sábado hasta la puesta. Bueno, imagináis dónde estaba mi mente, ¿no? Fue la hora y corriendo fui a beber de ese zumo que estaba deseando tomarlo y que, bueno, esos ayunos valen para poco. Porque mi mente no estaba centrada en lo que tenía que estar. También tenía 9 años, ¿no? Con 9 años, Richard, tampoco. Pero esto traspolado a personas adultas, si el ayuno simplemente es dejar de comer por dejar de comer, porque creo que eso me hace mejor, se me ha olvidado que el ayuno es para tener un tiempo especial, una mente despierta, para buscar a Dios. Y el texto de Isaías dice que la mejor forma de buscarlo es a través de aquellos que tienen necesidades. Hacer esa obra que es la que Jesús hace. Pastor Rusuli, ¿cuál es esta obra? Estoy pensando, hermano Richard, en una situación aquí, porque el ayuno, por supuesto que hoy en día está muy de moda, ¿no? Si entras en cualquier canal de YouTube, incluso en mi teléfono, te entran anuncios del ayuno intermitente, o, bueno, un montón, y te hablan de las maravillas y de lo bueno y tal. Sin duda alguna que comer saludablemente o comer menos o limitarte a cierto tipo de alimentos por tiempos y tal, sí, seguramente que es sano, pero
aquí hablamos de un ayuno, me gustaría verlo, enfocarlo desde una perspectiva también clara, ¿no? Pragmática. Porque el ayuno, en este caso, ellos pensaban que tiene que ver con ellos y con Dios, ¿no? Es una cosa que los aislaba de los demás, ¿no? Y no los hacía centrarse realmente en la problemática que había alrededor. Y es interesante porque en el versículo que tú leíste, Richard, en mi versión, la palabra de Isaías 55, dice, el malvado abandona sus proyectos y tal. Un poquito más abajo en el versículo 8 dice, mis planes no son vuestros planes, ¿no? El 55:8, mis planes no son vuestros planes. Y es interesante que habla el capítulo 55 de comida y de bebida, ¿no? Es decir, luego te lleva al 58 cuando dice, oye, sin comida, sin bebida, pero no sin comida, sin bebida, por intentar hacerte mejor y entender la voluntad de Dios, sino la voluntad de Dios. Es curioso porque aquí en el versículo 9, la pregunta, Richard, es ¿cuál es esa obra, no? Y yo estoy pensando aquí cuando habla de dejar libres a los oprimidos, ¿no? Versículo 6, dejar libres a los oprimidos. Oye, ¿qué oprimido tienes tú? ¿Qué oprimido tengo yo? Y creo que una de las mayor opresión que puedo tener yo hacia una persona es no perdonarla, no buscar la reconciliación, irme a dormir sabiendo que tengo un problema con alguien, pero no intentar reconciliarme, ¿no? Para mí esa es la opresión. ¿Por qué? Incluso no significa que tú tengas un esclavo, pero yo en mi mente, como tengo un problema con esa persona, yo en mi mente lo oprimo. Entonces es interesante el tema de deja libre a los oprimidos que tú tienes, ¿no? Rompe las correas del cepo, ¿no? Y me gustaría, porque claro, aquí cuando dice comparte tu alimento con el hambriento, es normal, yo así lo veo, que cuando Dios te bendice, que no te olvides que tienes también una misión de dar de esas bendiciones que Dios te ha dado a ti. Entonces, el ayuno es un ejercicio, por decir, si 5 horas o si 6 horas, porque a veces entramos en debates, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿A qué hora? ¿Qué hora? No. Si tú te propones no comer, saltarte la comida del mediodía o saltarte lo que fuera, pues ese ejercicio de estar 1 hora comiendo o preparando la comida, regalarlo a alguien que lo necesita, visitar a alguien, compartir tu pan. Y es interesante porque en el versículo 9 dice, entonces llamarás al Señor y responderá. Así que el ayuno es muy importante, pero no en el plan de decir, yo me encierro en mí mismo, me aíslo, que también tiene su periodo, es verdad. Puede ser cierto que en algún momento uno necesita retirarse para estar solo y no digamos que no sea correcto, pero sí que es importante ver cuando tú tienes la claridad de entender la voluntad del Señor es cuando te implicas a hacer esta obra, ¿no? Que está diciendo. Y me gustaría terminar mi intervención con una ilustración, ¿no? Porque aquí dice, no sé la versión, si me puede dar alguien, Isaías 58, versículo 7, en mi versión dice, acoger en tu casa a los vagabundos. No sé en la otra cómo lo pone, pero es muy fuerte, ¿no? Un vagabundo es alguien que está por ahí deambulando, ¿no? Y me acuerdo una vez que mi suegro se encontró una persona en la calle, estaba ahí en un mercado, y hablando con él, ¿no? Le dijo, oye, pues, ¿de dónde vienes? Pues de tal lugar, pues que estoy vendiendo cosas, tal. Y finalmente lo invitaron a casa, comieron, y dijeron, oye, mira, ahí tienes el baño, puedes hacerte un baño bonito, te limpias, todo bonito, arreglo. Claro, el señor se limpia, era un señor del pueblo, ¿no? Es interesante que cuando sale del baño, dice, oye, hace tiempo que yo no me he dado un baño, ¿no? Claro, es un poco de escándalo cuando dice, oye, pero ¿cómo es eso de acoger en tu casa a los vagabundos? Eso, digamos que está un poquito golpeando en la propia como intimidad, comodidad, ¿no? De uno, porque dices, acoger a vagabundos, eso, pero nos lleva un poquito a ese extremo. ¿Qué es lo que es el ayuno? Pues de alguna manera
ir más allá de lo que comúnmente hacemos. Es decir, yo en mi pensamiento yo no diría a nadie, oye, pues vete a llevar a un vagabundo en tu casa, pero si tú sabes que puedes hacerlo, si tú sabes que hay algo que te lleva al límite, porque ese es el ayuno es algo que te lleve al límite por amor a Jesús, más allá de lo que normalmente tú puedes hacer, pues hazlo porque tendrás una realidad muy diferente, ¿no? Y ayudar a alguien siempre es algo que te saca de tu propia comodidad, ¿no? Porque te hace ir más allá de lo que tú representas, ¿no? En tu ser y en tu foro interno. Así que yo animaría, ¿no? Haz el ayuno, pero con muchas obras buenas para los que sufren, para los sufrientes, ¿no? Yo no desvincularía el ayuno de la humanidad doliente. Siempre lo pondría juntos. Cuando tú lo desvinculas es cuando no se entiende bien lo que significa el ayuno. El ayuno es dejar de pensar en ti, incluso, si me permitís, incluso dejar de pensar en Dios. Aquí no quiero crear un concepto erróneo, pero no es tanto buscar a Dios por medio del ayuno, sino buscar hacer el bien, porque aquí la palabra dice, entonces llamarás al Señor y responderás, Él te responderá. Es decir, cumple esas obras buenas a la humanidad doliente que está a tu alrededor. Yo sí que estoy de acuerdo contigo, Ruzzulli, en que a veces con el ayuno uno se puede olvidar de Dios también, ¿eh? Porque cuando Jesús se encuentra con esos fariseos que ayuno 3 veces a la semana, ¿verdad? Soy tan bueno. Cuando me miro tanto el ombligo con lo que yo hago, con lo que ayuno, dejo de mirar a Dios. Así que la religiosidad se convierte en una religión propia, hecha a mi manera, y me puedo olvidar de lo importante. No sé si vosotros lo habéis visto este texto. Casildo, así nos hablas algo. Cuando habla de la comida, de ese pan, a mí se me venía a la mente, enlazándolo un poco con lo que hemos estado hablando de Isaías 55, ¿quién es ese pan que paga por nosotros? Jesús, ¿verdad? Y cuando nos habla de compartir el pan con el hambriento, se me venía a la mente tanto el físico como el espiritual. La necesidad de ponerlo todo al servicio de Dios, de poner mis bienes, pero también de poner la verdad que yo conozco acerca de Dios en primer lugar y romper un poco, como decía el pastor Ruzzulli hace un momento, romper mi comodidad, no solo en el aspecto físico de, ir a buscar si alguien tiene necesidad física, sino también cuando sé que hay gente que tiene necesidad de apoyo espiritual, también romperlo y cumplir con esa labor. O sea, traduciendo un poco, porque a veces me lío yo solo, dejar de que la relación sea solo algo mío con Dios, cerrado, aislado, para convertirlo en algo en el cual, cogiendo el ejemplo que decía el pastor Ruzzulli al principio, esa fuente de agua inagotable pase por mí y sea agua para los demás. Casildo. Sí, bueno, me ha gustado mucho la intervención del pastor Ruzzulli también, pero bueno, yo lo que podría decir del ayuno es que siendo bueno como es, pues como a veces las cosas que Dios pone a nuestra disposición las envenenamos y las convertimos para mal. Y a veces podemos utilizarlas no para tener más sensibilidad o para tener una mente despejada, sino para ser yo más inteligente que los otros y demostrarles que yo valgo más, que tengo más autodisciplina, ¿verdad? Y que soy un autodidacta, no como otros que no tienen capacidad para nada. Y tratar con eso de humillarles. Porque cuando tú te ensalzas, lo que tratas de alguna manera es de humillar al otro. Y es lo contrario de lo que Dios nos invita y para lo que vale el ayuno, ¿verdad? Como tú dices, el compartir crea una relación grande, ¿eh? Él ha hablado de su suegro que acogió a un mendigo. Pues yo os voy a decir una cosa, yo acogí a dos. Vinieron a mi pueblo a pedir trabajo, encontraron trabajo, buscaban casa donde quedarse y por aquel tiempo yo vivía solo y uno se quedó en mi casa 1 año y medio y el otro 3, los dos eran argelinos
han pasado ya más de 25 años, pues crea una relación de amistad que eso ya no se destruye nunca. El compartir la palabra de Dios crea una relación de amistad que no se destruye nunca, siempre está ahí, ¿verdad? Los pastores en eso quizás tengan más ventaja que nosotros porque han hablado mucho más con mucha gente y crean una relación, más relaciones de amistad, ¿verdad? Pero compartir tenemos que verlo de esa manera. E incluso con personas que parece que no quieren oír. Yo tengo experiencias de gente que me ha dicho, no me hables. Pero bueno, yo le he hablado al amigo y él ha escuchado, yo no quiero ni oírte. Y después ha resultado que el que no quería oírte, después te llama y pregunta algo más y quiere saber más y después es el que ha aceptado. Tengo algún caso así, ¿verdad? Por eso a veces, bueno, pues no hay que desanimarse porque a veces los que nos critican solo están desafiándonos a ver de qué calidad es tu fe, cuánto aguantas, ¿verdad? Pero necesitan oír y eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre, compartir, porque el compartir crea una relación. Hay una idea que a mí me gusta mucho, que la aprendemos de Jesús. Cuando Jesús estaba a punto de morir, dijo una frase que nosotros deberíamos de meditar en ella por la importancia que tiene. Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo estoy convencido de que el Señor no los pudo perdonar porque no pidieron perdón. Pero Jesús no quiso ponerse en un impedimento entre Dios y ellos. Esa idea a mí me parece muy significativa. Es decir, nosotros sabemos que lo crucificaron, lo verán venir, es decir, que tenemos una visión más amplia. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús lo que hizo fue no ponerse en el medio entre ellos y el Padre, para que pudiese el Señor trabajar en la vida de ellos. Ya ellos hicieron con ese regalo lo que quisieron o pudieron o supieron. Yo creo que esa es una de las fuentes fundamentales que el cristiano tendría que aprender en la relación con los demás. No ser impedimento para que Dios trabaje en el corazón de todos. Y esto a mí me resulta muy significativo, pues porque a veces nos llenamos de razones y, en cierto modo, somos un tropiezo. Quitarte del medio. Es decir, mira, Señor, mi intención era esta, pero que puedas trabajar en el corazón de ellos. Creo que así quedaríamos bastante satisfechos con nuestra idea, porque finalmente Jesús murió por los que lo aceptamos y los que no lo aceptaron. No se planteó los que no lo aceptaron, como decíamos al principio. Pero no ser un impedimento para que Dios trabaje en la vida de algunas personas, creo que también es una de las grandes aportaciones que la Biblia nos hace a cada uno de nosotros. Casi tenemos que ir terminando, pero no me gustaría cerrar este capítulo sin las ventajas que Dios nos da. Decía Casildo antes que el mejor negocio que podemos hacer, ¿verdad?, es con Dios. Y a mí me encanta porque cuando Dios nos dice ese rompe tu comodidad, parte tu con el hambriento, viste al que está desnudo, recoge al que no tiene hogar, nos dice, leo Isaías 58, versículos del 9 al 12, y entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si das tu pan al hambriento, sacias el alma afligido, en las tinieblas nacerá tu luz, y en la oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Y me encanta porque me enlaza esto con Isaías 55, lo que hemos leído, de que dice Dios, mis pensamientos son mucho más altos que los vuestros. Dios me dice, sabes, si sigues mis caminos, es que vas a recibir muchísimo más de lo que esperas. Es que te voy a pastorear continuamente, vas a tener mi bendición continua. Suéltate y confía en mí. Me parece un texto precioso. No vamos a tener mucho para desarrollarlo porque nos queda la última parte que nos habla del sábado. ¿Por qué habla del sábado aquí en medio? Si está hablando del día de la expiación,
Es una pregunta... Realmente habla del sábado aquí porque el pueblo tenía un problema con el sábado. Si no, no aparecería. Es decir, los temas que aparecen en los profetas es porque son el problema del pueblo en ese momento. Sin embargo, se convierte en uno de los textos más bonitos sobre el sábado. Es decir, eso nos indica que se estaba profanando de manera especial, ¿no? Si retrajeres de hacer... Es decir, es un texto que vuelve a la relación personal a través del día de reposo con el pueblo. Pero, desde luego, se tenía que estar profanando de manera muy significativa para que se haga esa mención en el libro de Isaías. Quizás se había vuelto como ese ayuno o en algo formal, sin sentido, y Dios quiere volver a situarlo en su sitio. Y la forma de situarlo a mí me gusta porque Dios no hace una lista como hacemos nosotros a veces los hombres de lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿verdad? Sí. Dios lo que va es a los principios. Va al fondo y le dice al pueblo: si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi santo día y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Insisto, Richard, en la idea que me parece muy importante. El texto nos dice exactamente lo que el pueblo estaba haciendo con el sábado. Y lo que Dios dándole espera. La vuelta. Entonces, si os dais cuenta, en los profetas, yo no recuerdo ninguno que hable tan explícitamente, concretamente del sábado. De otras cosas, sí, idolatría, pero ¿nos pensamos por qué Dios dice esto? Y le damos la vuelta, sabemos lo que el pueblo estaba haciendo. Estaban haciendo su voluntad, no contando con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso creo que el estar aquí en el texto nos ayuda a saber lo que dice y lo que no dice, para entender el mensaje profético. El ayuno, si me permites, Richard, tiene mucho que ver con el sábado, tiene una relación muy estrecha con el sábado, porque el ayunar no implica dejar de comer cosas malas, sino simplemente dejar de comer. Es decir, no es que tú dejas de comer, no es una cuestión de hablar sobre cosas que te hacen daño, sino cosas buenísimas, no las comes porque quieres compartir con el hambriento tu pan, no dice otra cosa. Ahora el sábado es interesante porque aquí dice, si te abstienes de comerciar en sábado. Comerciar es algo necesario, es algo útil, es algo benéfico, solamente que hay un tiempo, que es el séptimo día, donde ese comercio no es el adecuado porque es el día donde tú tienes que ayunar, digamos, de tu trabajo normal. Pero me parece muy interesante la lógica, porque aquí el asunto no es dejar de pecar, sino de las cosas buenas que tú haces toda la semana, hay un día donde tú tienes que ayunar, digamos, de eso y centrarte en el Señor, ¿no? Y a veces yo creo que esa es la madurez cristiana. Es decir, cuando el Señor vuelve, porque ves aquí, por ejemplo, lo que tú decías... Pastor Ruzzulli, son cosas buenas, sí, pero que en el momento adecuado, o sea, en el momento inadecuado se convierten en malas. Claro. Exacto, es decir, claro, hay que dejarlos, porque aquí no hablamos digamos, de dejar los caminos malos. Aquí me gusta como dice, mira, dice, sin pensar en tus asuntos. Es decir, son cosas buenísimas. Pero es como un esfuerzo de decir, deja de pensar en ti y piensa en Dios. Eso es lo bonito, ¿no? No hablamos de actos pecaminosos, porque trabajar no es algo pecaminoso, es algo buenísimo y necesario. Es una bendición que Dios nos ha dado, el trabajo. Pero en ese momento dice, mire, yo me reservo ese día para tener un contacto contigo de una forma especial. Y el ayuno, digamos, en ese sentido, también te saca de ti mismo y te impulsa para que puedas olvidar de tu egoísmo, ¿no? De ser altruista, digamos, esa es la palabra. Pues ronda final, porque estamos ya casi fuera de tiempo, o más bien estamos fuera de tiempo. Si queréis algún pensamiento más. Bueno, pues yo podría, me gusta decir del sábado, como de toda la ley, que el sábado primero, para mí, que me corrijan los dos pastores, primero nace como un derecho a descansar, un derecho que se nos da. Después, a la vez, es un mandamiento que se nos da para que
todos tengamos ese derecho, el mandamiento al derecho. Es decir, con cualquier fiesta hoy en el mundo, es un derecho que tiene el ciudadano. Un trabajador tiene derecho a las vacaciones. Y eso se convierte en una ley. Tienes derecho a que se te respete. Dios para mí es el primer sindicalista. Y crea el sábado no solo para los pobres y los trabajadores, para los ricos también. Hoy hay ricos que como han hecho patrimonio, yo digo, da gracias a Dios, pero no te conviertas en esclavo de lo que has conseguido. Porque hay ricos que ahora trabajan los 7 días a la semana, las 24 horas al día, para poder mantener su patrimonio y salir y seguir creciendo. No. Has crecido fantástico, pero no pierdas tu derecho. Derecho a descansar un día a la semana. Fíjate, Casildo, que se puede ver lo mismo de formas distintas. Para mí es un deber, ¿eh? Es el deber a reconocer quién es mi creador. También, pero a darle a la vez el honor que merece. Reconocerlo, ¿verdad? Porque Dios nos hace libres. El pueblo de Israel cuando sale de Egipto eran esclavos. No podían guardar la ley. Estaban obligados. Dios, al aceptar a Cristo, nos convertimos en personas libres. Y ahora podemos. Y gracias a Dios debemos guardarlo y por supuesto es nuestro deber, pero también nuestro derecho. Pues tenemos que cerrar ya. Me vais a permitir cerrar con una cita del Ministerio de Curación que me ha encantado, que dice: en todo nuestro trabajo ha de cumplirse el principio de la abnegación manifestado en la vida de Cristo. En las paredes de nuestras casas, en los cuadros, en los muebles, tenemos que leer esta inscripción: a los pobres que no tienen hogar, acoge en tu casa. En nuestros roperos tenemos que ver escritas con el dedo de Dios estas palabras: viste al desnudo. En el comedor de tu casa, en la mesa cargada de abundantes manjares, deberíamos ver trazada la siguiente inscripción: comparte tu pan con el hambriento. Y me ha gustado porque a veces miramos nuestras casas, ¿verdad? Nuestros muebles, nuestro sofá en el cual nos sentamos cómodamente, y me ha gustado la idea de empezar a leer: a los pobres que no tienen hogar, acoge en tu casa. Y cuando veamos la comida, da de comer al hambriento. Y cuando veamos la ropa, viste al desnudo, porque eso es lo que Dios ha puesto en tus manos para que sirvas a los demás. Así que terminamos este capítulo de Isaías. Nos vamos a ir con nuestra sección de la ventana verde y luego vamos a conectar 2 minutos con el templo, que nos quiere saludar Juan Frais de allí, que hoy le tenemos allí. Y ya el pastor Rutzuli vamos a disfrutar con su predicación que hoy trae para nosotros. Así que, Juan Luis, ya la dirección es tuya.